Antes que nada, muy buenas tardes a todos los diputados presentes, al público, al ministro, al fiscal general de la acusación, a su equipo de fiscales, funcionarios, para dar cumplimiento a lo que establece la ley 5.895 en su artículo 9, en el que dentro del primer mes del periodo ordinario de sesiones de cada año, el fiscal general de la acusación deberá presentarse en la audiencia pública ante el Poder Legislativo y producir un informe de su gestión. Así que estamos dentro de los plazos establecidos de la ley. Así que bueno, fiscal, adelante, tiene palabra. Buenas tardes. Antes que nada, le agradezco a los señores legisladores presentes y al público en general y a los funcionarios del Ministerio Público la concurrencia a este informe de la gestión del Ministerio Público del año 2018. Creo que antes de ingresar con mayor profundidad a los datos de la gestión, creo que es importante realizar algunas aclaraciones previas acerca del rol del Ministerio Público de la acusación en el esquema institucional de la Administración de Justicia. En este sentido, la Ley 58/95 viene a introducir un cambio fundamental en la distribución de tareas en la persecución penal pública, y algo que es realmente importante es el reconocimiento de la autonomía funcional del Ministerio Público. Quiero aclarar esto porque no es sino una reglamentación de disposiciones de la Constitución Nacional, que en el artículo 120 diseña un esquema institucional en donde, asegurando la vigencia de la autonomía funcional, se optimiza la labor de los fiscales. Vale decir, los criterios de política criminal, de lineamiento de política criminal dentro de la provincia, asignados al Ministerio Público, permiten avanzar en la efectiva vigencia del sistema procesal acusatorio, que es el único sistema procesal posible para que se respeten las garantías de los ciudadanos frente al ejercicio del poder político. Esto es importante y hay que entenderlo porque precisamente el funcionamiento del Ministerio Público a través de instrucciones generales y lineamiento de política criminal viene a resolver problemas concretos que se van presentando en el quehacer cotidiano de los operadores del sistema penal. A modo de ejemplo, voy a poner de manifiesto la vigencia de una resolución para que ustedes entiendan cómo funcionan los lineamientos de política criminal ante la ocurrencia e identificación de los problemas en la gestión de los conflictos penales. Se puede actuar a través de instrucciones generales y modificar un estado de cosas que termina siendo adverso a los legítimos reclamos e interpelaciones de la comunidad, a los operadores del sistema penal, porque parecen no tener respuesta. Concretamente quiero hablar de una resolución que impuso la obligación de efectuar, para que ustedes puedan entender a través de este ejemplo cómo funciona el ejercicio de política criminal de segundo grado desde el Ministerio Público de la acusación, los informes psicológicos de la situación de riesgo en los delitos sexuales. Detectado a través de una verificación empírica de la problemática y la recurrencia de delitos sexuales, en donde hay, como ustedes saben, una gran sensibilidad social de los delitos de violencia de género, violencia sexual y violencia familiar, que consiste en el hecho de que en muchas oportunidades los delincuentes sexuales tienen una recurrencia en la comisión de los ilícitos. Vale decir, esta medida concreta sirvió para que deje de funcionar la puerta giratoria, en donde los imputados obtienen ceses de detención y no se tiene en cuenta una situación concreta, la congelación individual del imputado. Esto es la base psicológica que lleva al imputado a reiterar este tipo de ilícitos.
Esta resolución, impuesta a los fiscales con competencia en violencia sexual, violencia de género, violencia familiar, facilita el trabajo de los jueces en el sentido de que le brindan la posibilidad de evaluar el establecimiento de una constelación individual en el área psicológica, que, emitido el dictamen por parte del fiscal para opinar acerca del cese de detención que pueda plantear la defensa, va acompañado de un dictamen psicológico y se pudo acreditar a través de alrededor de 200 informes emitidos por los psicólogos en relación a la evaluación del riesgo, vale decir, en qué situación se encuentra dentro del círculo de la violencia el agresor sexual, para que el juez pueda tener, además de una postulación jurídica del fiscal, una postulación del psicólogo del Ministerio Público, y le advierta en qué instancia de ese círculo de la violencia se encuentra el agresor sexual o el agresor de violencia de género, entendiendo que la violencia de género, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar son un contexto único. En general, son agresiones de tipo progresivo que terminan produciendo una gran cantidad de delitos, y siempre el autor es recurrente. De esta manera se pudo prevenir la comisión de muchos ilícitos, porque con este panorama el juez pudo resolver no hacer lugar a los ceses, y solamente hubo 5 casos de reevaluaciones donde se hizo necesario un nuevo examen y un seguimiento. Vale decir, detectar el problema, optar entre las decisiones que tiene disponible el fiscal actuante, comparar la ventaja cualitativa y cuantitativa de este tipo de cursos de acción, permitió una acción preventiva respecto a los delincuentes sexuales. Y esto no hubiese sido posible si es que el Ministerio Público de la Acusación no tuviese autonomía funcional. Ya es la importancia y la relación directa que hay entre la autonomía funcional y los lineamientos de política criminal que permitan resolver problemas concretos de la gente y sobre todo de la población vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, que son mayormente víctimas que no son atendidas por el sistema penal. En el caso concreto de esta constelación, este grupo de delitos pueden ser prevenidos a través del mantenimiento y el dictado de la correspondiente prisión preventiva. Este es un ejemplo de cómo operan los lineamientos de política criminal a cargo del Ministerio Público y la relación directa que hay entre la autonomía funcional y la posibilidad de tomar estos cursos de acción. Hecha esta aclaración, voy a ingresar al análisis concreto de los cursos de acción adoptados desde el Ministerio Público en la gestión del año 2018. Dentro del esquema de la necesidad de reforma del Código Procesal Penal, porque ¿qué es lo que ocurrió? En el año 2017-2018 se pudo visibilizar la tramitación de causas y la extremada lentitud en la tramitación de causas. Esto llevó a imponer cursos de acción a los fiscales para obtener mayor celeridad en la tramitación de causas y algunas causas significativas de delitos contra la administración pública. En una de esas causas, la investigación penal preparatoria duró 11 meses y poder llevar a debate oral y público se tardó 2 años. Esto demuestra que este esquema procesal, tal como está planteado en el código, no funciona en la medida de lo esperado. Esto llevó a la necesidad de plantear una reforma estructural del código e ir hacia la oralización y reemplazar el trámite por la gestión. Hasta ahora existe un paradigma de trámite en las causas penales. El trámite entendido como llevar adelante una causa sin saber el porqué ni la finalidad, y tampoco y además sin control respecto a los resultados a corto, a mediano y largo plazo. Es decir, el para qué se inicia una investigación penal preparatoria, para que llegue a juicio. Es lo que no está ocurriendo en el sistema de administración de la justicia penal. Porque el juicio es la única instancia
no hay otra instancia. La investigación penal preparatoria es preparatoria para el juicio. Y este fue, digamos, el paradigma en el que se trabajó en la gestión del Ministerio Público de la Acusación en el año 2018. Hago referencia a esto porque se ha profundizado, creo que el rasgo más relevante de la gestión del año 2018 es la profundización de la capacitación de los operadores en el Ministerio Público, que sería deseable fuesen coordinados con la capacitación en el ámbito del Poder Judicial, y vamos a seguir trabajando para que esto ocurra. Sin embargo, a la fecha no ocurrió. Vale decir, si vamos a reformar, como se ha postulado a través del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, el Código Procesal Penal, se hace necesario capacitar a los operadores porque es una nueva forma de trabajo. Y esta nueva forma de trabajo le va a dar respuestas concretas a la ciudadanía, a las víctimas, y se van a respetar los estándares internacionales vinculados al debido proceso y al derecho de defensa y juicio, que es lo que no está ocurriendo en la actualidad. Esto se debe a una multiplicidad de razones. Las mismas razones que tornan al fenómeno criminal como un fenómeno de muy difícil abordaje y que presenta múltiples facetas. De por medio y atrás de un conflicto penal hay un conflicto social, hay carencias, hay vulnerabilidad económica y social, mayormente de las víctimas. Por eso es que hay que reconocer esta realidad y corregir los errores sobre la marcha. De eso se trata la gestión de los conflictos, porque el trámite no resuelve. El trámite es como una fotografía y la gestión es como una película. Y en la película hay que ir corrigiéndola en la medida que van surgiendo los problemas. Por eso es que se capacitó al personal del Ministerio Público y al público en general con 12 capacitaciones a lo largo del año 2018 para preparar el terreno y para que los operadores puedan trabajar con el nuevo paradigma que es el modelo procesal acusatorio. Se han firmado una gran cantidad de convenios que han facilitado esta tarea de capacitación. Entre ellos, el convenio firmado con el Ministerio de Justicia de la Nación para implementar el Plan Nacional de Criminalística en el ámbito de la provincia. El nuevo modelo procesal requiere de nuevas competencias y de nuevas destrezas que hagan que el sistema funcione como corresponde. Por eso es que se hizo tanto hincapié en la capacitación y en la profesionalización de los operadores del sistema. En tal sentido, también se emitieron algunas instrucciones generales destinadas a optimizar la utilización de recursos tecnológicos en la gestión de los conflictos penales. Esto lleva a que las demoras, hasta ahora injustificadas, se puedan conjurar. Es decir, se redujo sensiblemente el tiempo que insume que un fiscal tome conocimiento directo de la investigación a como estaba tramitado según el esquema que por inercia subsiste con el Código Procesal vigente. Esto es la tramitación de causa. Se ha reemplazado al juez de instrucción por el agente fiscal de investigación penal preparatoria. Y si subsisten estas prácticas, no va a haber posibilidad alguna de resolver en forma tempestiva los conflictos penales y nos vamos a inundar de papel, que es lo que se trata de optimizar a través de la gestión de recursos tecnológicos. Gracias a todos estos convenios que se fueron firmando, se fue armando una base de datos en el sistema informático del Ministerio Público de la Acusación que hace que las investigaciones se optimicen y se obtengan con mayor celeridad los datos relevantes para postular un caso ante los tribunales. Antes estas bases de datos no eran posibles, y reitero, no eran posibles porque el Ministerio Público de la Acusación no tenía autonomía funcional. Se firmaron convenios, como dije, con el Ministerio de Justicia de la Nación para la implementación de las capacitaciones en el Plan Nacional de Criminalística. Se firmaron convenios con la Dirección Nacional de Migraciones, con los registros de inmuebles, con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la implementación del sistema CIVIO que permite la identificación biométrica y que eso llevaría también
a la identificación con las huellas digitales genéticas, que va a permitir agilizar enormemente las investigaciones penales preparatorias. A través de un indicio recogido de una mancha de semen o una mancha de sangre se va a formar un banco de datos genéticos que ya estaría en funcionamiento, y a través de la comparación con este indicio poder tratar de establecer quién sería el autor. Para eso hay que formar esta base de datos genéticos, que es la consecuencia necesaria de la implementación del sistema CIVIOS del Ministerio de Seguridad de la Nación. El resto de los convenios fueron destinados a obtener capacitación, como les mencioné, y la agilización de la gestión de las causas tiene también que ver con la política de descentralización del Ministerio Público. Esto permitió reducir. Yo recuerdo que en el año pasado, cuando se habló de la gestión del año 2017, había alrededor de 40.000 causas en el sistema penal. Es imposible tramitar todas estas causas y se debe optar por perseguir los conflictos penales de mayor gravedad, dejando el resto en áreas de otras competencias y otro tanto en las áreas de la resolución alternativa de conflictos, a través de la mediación, la reparación y la conciliación. Y por la presencia de los ayudantes fiscales en las comisarías, creo que este es un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema procesal acusatorio. Se pudo reducir la cantidad de causas que ingresan al sistema de alrededor de 40.000 causas a 25.000. Quiere decir que había 15.000 causas que no debían estar en el sistema y debían ser resueltas en otro ámbito de la gestión estatal o entre los propios particulares. También hay muchas causas de competencia contravencional, causas de competencia civil, problemas vecinales, etcétera, de los cuales el sistema penal no debería ocuparse. Esto es llevar adelante una política criminal democrática y minimalista. Esto significa que el ejercicio del poder punitivo solo debe ser justificado en los conflictos más graves de la convivencia social. El hecho de que los ayudantes fiscales tengan una competencia territorial, estén al lado de la policía, trabajen en los procedimientos y puedan realizar una inicial selección de las causas que ingresan al sistema, ha permitido esto. El paso siguiente es la desaparición del sumario policial. Ustedes todos conocen que las investigaciones penales preparatorias se inician a través de lo que se denomina sumario policial, donde la investigación sigue compartida en parte con la policía y que investiga de manera autónoma. El hecho de que los ayudantes fiscales que estén en la comisaría permite que la investigación sea del Ministerio Público de la Acusación y sea dirigida por el Ministerio Público de la Acusación. Es de muchísimo valor la colaboración que presta la Policía de la Provincia en las investigaciones, pero tiene que estar dirigida por el Ministerio Público. Ese es el sentido de que la competencia de la investigación de ilícito y postulación de casos ante los tribunales esté asignada al Ministerio Público. Entonces, estaba hablando de la desaparición del sumario. Esto se puede lograr y está en trámite, se inició el año pasado, a través de la confección de formularios, de manera que el formulario que reflejan la actividad probatoria del ayudante fiscal. Hay 15 formularios preimpresos que son llenados vía informática. Se recibe la denuncia de la víctima, que es lo único físico, por así decirlo, con en un determinado formulario firma la denuncia de la víctima y todo lo demás se ingresa en el sistema informático. Toda la actividad probatoria del ayudante fiscal en el sistema informático. Esto es lo que se viene desarrollando desde el año pasado y creo que este año lo vamos a conseguir. Estos formularios van a ser remitidos a la Mesa de Registración y Estadística del Ministerio Público y recién ahí se va a imprimir el legajo de investigación. Entonces el sumario policial como tal va a desaparecer. Cualquier actuación que tenga que hacer la policía va a ser por actuaciones complementarias y acotada al objeto de la investigación que pretende el fiscal para su teoría del caso. Y ya no va a poder la policía investigar sin dirección. La dirección de las investigaciones es importante porque acorta muchísimo los tiempos. Yo les decía que con este esquema de actuación
Antes transcurrían alrededor de 2 o 3 meses hasta que el fiscal tomaba conocimiento del objeto de investigación. Ahora, ese tiempo se redujo alrededor de una semana y muchas veces en tiempo real, va a decir, el fiscal controlando la investigación desde su propio inicio. Esto solo se puede lograr con la utilización de la tecnología. Y esa es la finalidad de armar las bases de datos y poder decidir con mayor celeridad y economía del recurso. Fíjense que en la Fiscalía General se emiten dictámenes en los recursos de inconstitucionalidad. En el transcurso del año pasado se emitieron 149 dictámenes de causas traídas al conocimiento a través de recursos de inconstitucionalidad. Y alrededor de 35 causas de esas 149 se tratan de pedidos de prórroga de prisión preventiva. Esto está indicando un grave problema. Que los 2 años, que transcurrieron 2 años con la persona detenida y todavía no se pudo hacer el juicio oral y público. Y se hace necesario decidir prorrogar la detención para que el juicio se haga. Ha crecido en forma dramática la cantidad de causas en las que se corre vista a la Fiscalía General para que decida sobre la posibilidad o no de la concesión de una prórroga extraordinaria de prisión preventiva. Eso indica que el sistema no está funcionando. Por eso con el código se pretende los tribunales muy personales, porque constituir un tribunal con 3 integrantes lleva demasiado tiempo. Las instancias organizadas en el control de la imputación y en el control de la citación a juicio y un juez que se encarga de llevar adelante. También corresponde dotar al sistema de una serie de herramientas, tales como la posibilidad de postular la suspensión de juicio a prueba en la investigación penal preparatoria o el juicio abreviado o la resolución alternativa de conflicto. Recién, a pesar de que la resolución salió el año pasado, recién este año se pudo implementar una oficina de resolución alternativa de conflicto ante la vigencia de un convenio firmado con el Colegio de Abogados de la provincia, donde mandan abogados que hacen prácticas en resolución alternativa. Esto también va a descongestionar el sistema, porque la lucha pasa por ocuparnos de las cosas realmente graves. Por lo menos desde los lineamientos del Ministerio Público de la acusación. Y el resto de las causas de menor cuantía, por así decirlo, delitos no muy graves, deben resolverse por otra vía. Esa es la idea en general de la gestión del Ministerio Público, que tiene que ver con la real necesidad de implementar un modelo acusatorio. Por lo tanto, alrededor de más de 800 causas que fueron remitidas a juicio se van a encontrar con el mismo problema: su falta de tramitación, su falta de gestión por parte del Poder Judicial. Creo que es muy importante que entiendan la necesidad de la reforma los legisladores acá presentes para poner en vigencia un verdadero modelo acusatorio con el proyecto de código en el que el Ministerio Público tuvo intervención en la comisión que convocara el Poder Ejecutivo. Otro dato importante que tiene que ver con la capacitación es que alrededor del 90% de los fiscales, secretarios y ayudantes fiscales del Ministerio Público están haciendo alguna capacitación fuera de la escuela de capacitación. Un gran número está realizando una especialización, formándose en una especialización de Fiscalía Penal Acusatoria en la provincia de Salta. Otro tanto está en una diplomatura de argumentación jurídica. La argumentación jurídica es uno de los requisitos para el correcto funcionamiento de un sistema procesal acusatorio, porque a eso me refería con las nuevas competencias y destrezas que deben desarrollar los fiscales en la litigación adversarial. Vale decir, poder argumentar oralmente frente a los tribunales y terminar con el hecho jurídico. Bueno, de eso se trata el código, por eso estamos capacitando a los operadores. Y otro tanto están en una maestría de Derecho Penal en la provincia de Tucumán. Esto no es una casualidad, sino que es una obligación prevista en la ley. La capacitación permanente, continua y obligatoria de los integrantes del Ministerio Público de la acusación.
Creo que sin capacitación no vamos a cambiar la realidad, no vamos a poder cambiar la realidad. De ahí la necesidad de optimizar los recursos que siempre son escasos para enfrentar la persecución penal pública y destinarlos en un esquema de economía y celeridad procesal a resolver los conflictos realmente importantes. En esto se insumió casi todo el año pasado en planificar y organizar la capacitación del Ministerio Público de la Acusación. Otro rasgo importante vinculado a la capacitación es que, a pesar de no haber una obligación, existe a partir del año pasado un plan de capacitación para los aspirantes a integrar el Ministerio Público de la Acusación, sean funcionarios, empleados o ayudantes fiscales. De hecho, hace poco se terminó con los exámenes de los aspirantes a ayudantes fiscales y se inscribieron alrededor de 200 personas. Luego de un examen escrito al que concurrieron 90 personas, es decir, 200, luego de una capacitación de alrededor de 2 semanas, solo fueron a rendir el examen 90 personas, y de esas 90 personas pasaron el escrito 8 personas, y el oral lo pasaron solo 5. Esas 5 personas han sido designadas ayudantes fiscales y por concurso interno al Ministerio Público. Y ahora va a haber concurso interno para los empleados del agrupamiento técnico-administrativo y para los funcionarios del agrupamiento técnico-jurídico, que las inscripciones ya están abiertas, pero esto pertenece a un plan diseñado en el año 2018. De manera tal que cualquier cargo en el Ministerio Público de la Acusación se va a cubrir a través de concursos de oposición, examen escrito, examen oral y antecedentes. Sin perjuicio de ellos, actualmente se capacitan a los empleados. Se había iniciado una capacitación que se interrumpió para redefinir la currícula y el programa, porque precisamente estando planteada la reforma del Código Procesal Penal hubo que redefinir algunos aspectos de la capacitación de los empleados, porque, como les digo, se pasa del trámite a la gestión, lo que es un salto cualitativo en relación a la solución de los conflictos de lo que debe ocuparse el Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación obtuvo una mención y un reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la Nación en lo relativo a los estándares mínimos para la carga de la información relevante de causas penales en el sistema de la Mesa de Registración y Estadística. Alrededor de 54 instituciones participaron de este programa y solo 18 pudieron obtener el reconocimiento, entre ellas el Ministerio Público de la Acusación. Otra actividad relevante que se desarrolló el año pasado fue obtener la certificación de firma digital. Esto también da un giro copernicano en la tramitación de causa, porque una de las prioridades de la gestión del Ministerio Público es la despapelización. Como les dije, tarde o temprano vamos a estar inundados de papeles y sin soluciones para la gente. A través de la firma digital, el Ministerio Público de la Acusación es el primer organismo en la provincia que certifica firma digital. Vale decir, cualquier organismo de la provincia que pretenda utilizar la firma digital va a tener que ser certificada por el Ministerio Público de la Acusación, y de hecho hay varios organismos que ya fueron certificados, entre ellos ANSES, PAMI, el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos y no recuerdo el otro, pero esto tiene que ver con el otorgamiento de la calidad de autoridad de registro por parte del Ministerio de Tecnología y Modernización de la Nación a través de la Oficina de Tecnología de la Información, la ONTI, Oficina Nacional de Tecnología de Información. Esta solución tecnológica, por lo pronto, nos permite ahorrar papel en las notificaciones a las partes durante la tramitación de una causa penal. Se manda la notificación al celular
se establece, porque el código no dice cuál debe ser el soporte para la notificación. Y además está la ley 25.506 a la que la provincia adhirió, y a través de la ley 5.425, y lo que hace el Ministerio Público no es sino reglamentar la posibilidad de que a través de la firma digital se pueda incrementar la economía en recursos y la celeridad en la gestión de las causas. El INTA era el otro organismo que me había olvidado, que también certificó la firma ante el Ministerio Público de la acusación. Nos encontramos actualmente en un proceso de certificación de calidad a través de las normas ISO 9001 en un programa del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que también se inició el año pasado y actualmente estamos por terminar la certificación de algunos procesos en algunos organismos del Ministerio Público. Entre otros, dada la cantidad de causas que hay, la necesidad de que estas causas se implementen de forma rápida, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual y Violencia Familiar está certificando, como también está certificando el Centro de Asistencia a la Víctima. Creo que también uno de los ejes fundamentales para la vigencia del modelo acusatorio es la devolución del conflicto a la víctima y darle voz a la víctima en los conflictos penales que estructuralmente son expropiados por el Estado, y a la víctima se la utiliza como pretexto para ejercer el poder que le otorga la soberanía estatal. Sin embargo, la víctima tiene algo que decir respecto a su conflicto y necesita ser escuchada. De ahí la necesidad de que funcione de manera descentralizada el Centro de Asistencia a la Víctima, que actualmente solo está en la ciudad de Jujuy, pero a través de la gestión de un subsidio del programa Spotlight de la Organización de Naciones Unidas, se está obteniendo fondos para implementar un centro de asistencia a la víctima móvil que pueda llegar a distintos lugares de la provincia y simultáneamente también poder llevar una cámara GESEL para evitar el traslado de las víctimas en situación de vulnerabilidad económica y social a los centros urbanos, que ya de por sí es ejercicio de violencia sacar a alguien de ese entorno en el que vive. Por lo tanto, en esto estamos trabajando desde el año pasado y quizá este año se puedan obtener esos fondos. El proyecto del Ministerio Público de la Acusación fue seleccionado por este programa Spotlight, que tiende a la erradicación de la violencia contra las mujeres, y entre esas cuestiones está mejorar la gestión de los conflictos derivados del ejercicio de violencia sexual. A eso tiende la obtención de estos fondos para poder dotar de mayores recursos al Centro de Asistencia a la Víctima y a las oficinas que investigan delitos sexuales. En este sentido, la atención del Centro de Asistencia a la Víctima ha crecido notablemente. Hubo la necesidad de aumentar la dotación de abogados, psicólogos y asistentes sociales en forma descentralizada en la provincia de San Pedro, en la ciudad de San Pedro, en la ciudad de Perico, además de que se está acá en la ciudad. Se planea en lo sucesivo incorporar un sociólogo y un antropólogo que van a dar una visión diferente e interdisciplinaria a los conflictos que debe atender el Centro de Asistencia a la Víctima. Quedan muchas cosas pendientes para el correcto funcionamiento del Ministerio Público, y entre ellas es la dotación de un adecuado presupuesto. Sin embargo, sin tantos cargos nombrados en el año 2018 se pudo optimizar el funcionamiento del Ministerio Público. Vale decir, de lo que se planteó en el proyecto de presupuesto para el año 2018, no se mandaron la cantidad de cargos que se solicitaron, y a pesar de eso se pudo gestionar en algunos aspectos de manera exitosa distintos ámbitos de actuación y cursos de acción del Ministerio Público. Queda pendiente la conformación del organismo de investigación, que desde hace
bastante tiempo se está gestionando. Esto también requiere una transformación cultural entre las fuerzas de seguridad en un aspecto que no está exhaustivamente regulado, pero que la creación del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Ley 58/95, ha modificado el esquema normativo en lo que se refiere a la colaboración, pasando a ser una obligación de la policía asistir a los fiscales en la investigación de ilícitos. Creo que esto también tiene que ver con la autonomía y creo que va a ser necesaria la sanción de una ley que cree el organismo de investigación con su propia escuela de capacitación, tal como está funcionando en otras provincias y con bastante éxito. También se hace necesario la transferencia de los recursos de investigación que todavía permanecen en manos del Poder Judicial. Esto lleva a serios trastornos en la gestión de las causas, porque estamos dependiendo de los turnos que nos da el Poder Judicial en las cámaras GS, en la investigación de indicios que pueden dar información genética para establecer quién es el autor de un ilícito y en la morgue judicial. Resulta un trastorno en la gestión del Ministerio Público el hecho de que estas herramientas de investigación no se encuentren bajo su órbita, porque solamente los fiscales saben de la perentoriedad y la necesidad de llevar adelante medidas de prueba para resolver un caso. Fíjense que en el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Acusación solo se asignó 1 millón de pesos para el año 2018. El resto es masa salarial. Sin embargo, hubo también un convenio con Fiscalía de Estado donde desde el año pasado que se venía gestionando y finalmente se pudo asignar alrededor de 7 millones de pesos para insumos para investigación informática y de celulares. El celular es un instrumento, un elemento básico para cualquier investigación. A través del celular se pueden establecer muchísimas circunstancias que hacen al tiempo, modo, lugar y persona en la comisión de un ilícito. De ahí la necesidad de apuntar a la tecnología y al hecho de que se pueda utilizar en pos de una investigación penal eficaz y con resultados para la gente. Un celular puede dar la ubicación del agresor, un celular puede dar una serie de información que de otra manera no se obtiene. Ya la prueba testimonial quedó relegada como una prueba de las pruebas en cualquier investigación. Los indicios obtenidos a través de la tecnología creo que son muy relevantes para poder llevar con éxito una investigación. Por lo tanto, creo que resta muchísimo por hacer. Este es un trabajo en progreso permanente, que es lo que permite la medición de los resultados en forma continua y la corrección de los cursos de acción del Ministerio Público para que cumpla con las obligaciones que impone la Ley 58/95 y el paradigma de la autonomía a través del artículo 120 de la Constitución Nacional y numerosos instrumentos internacionales que imponen este esquema de trabajo, como las 8ª jornadas de prevención del delito y tratamiento del delincuente de 1990 de la ONU, las directrices de la ONU para la actuación de los fiscales y las reglas de Mallorca que en definitiva plasman un paradigma de investigación a cargo de los fiscales y juzgamiento a cargo de los jueces. Otra de las cuestiones vinculadas al nuevo esquema de funcionamiento que creo que ha sido muy importante para aumentar la eficacia fue la especialización de la Fiscalía. Esto no obsta a que haya la necesidad de nuevas especializaciones y creo que está en estudio un proyecto para crear el fuero narcomenudeo, que es un problema acuciante y que requiere de la convergencia de todos los operadores del sistema, así como de la política para resolver este problema. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que ustedes tienen en el informe, que seguramente se lo van a repetir desde la presidencia, y quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta. Bien, luego de haber escuchado el informe del fiscal general de la acusación, no sé si nos presenten los diputados que le hacen una pregunta. A la diputada Ortiz. Buenas tardes.
en el ámbito de la Fiscalía de Violencia de Género, cómo se está fortaleciendo, si se está fortaleciendo en este sentido también el tema de abuso sexual, de violencia en los menores de edad. Y segundo tema, que también tiene algún tipo de relación, es que me gustaría conocer la opinión del Ministerio Público de la acusación con respecto al debate nacional por el tema de la misma edad de imputabilidad de los menores, de acuerdo a las estadísticas y a la realidad de nuestra provincia. Bueno, con respecto a la problemática de la violencia sexual y de género y familiar, existen protocolos, ya creo que es la primera fiscalía que está próxima a ser protocolizada, y le mencioné también la implementación de determinados procesos que hacen la gestión de calidad en el ámbito de esa fiscalía. Eso hace falta porque en definitiva ha crecido considerablemente la recurrencia de este tipo de ilícitos. En el año 2018 hubo alrededor de 3.000 causas vinculadas a la temática de la Fiscalía de Violencia de Género, Violencia Sexual y Violencia Familiar, que, como le referí, es un único contexto, es como un síndrome, en definitiva, que merece un abordaje uniforme para atender a esta temática. Actualmente hay 2 fiscales que se desempeñan con esta competencia material, que están habilitados, y se está concursando el cargo para el fiscal especializado en el ámbito de San Pedro, y restan cubrir 5 cargos más que dentro de la ley que determina la competencia material de los delitos de violencia de género y violencia sexual, se tienen que implementar. A su vez, se está trabajando en la confección de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano para que el legajo que se forma y que refleja la situación actual de esa familia, que fue el contexto donde ocurrió la víctima, pueda ser estandarizado de acuerdo a las necesidades de la investigación penal preparatoria. Es decir, ese legajo que se utiliza para la gestión del Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Violencia de Género, sirva de indicio en la investigación penal preparatoria. Ya hubo reuniones y se avanza en la celebración de un convenio para que esa información pueda ser incorporada al legajo de investigación del Ministerio Público. Creo que estos cursos de acción van a fortalecer y van a optimizar las investigaciones y van a acortar fundamentalmente los tiempos. El Centro de Asistencia a la Víctima también tiene un rol fundamental en la contención y derivación de las víctimas de este tipo de ilícitos, porque el rol que tienen los psicólogos del Ministerio Público es contener y derivar a otras instituciones. Y simultáneamente se trabaja en que la red que tienen la Oficina de Protección de Derechos también pueda colaborar en el esclarecimiento de los hechos por parte de los fiscales en esta materia. Y con respecto al tema de la baja de imputabilidad... ¿una opinión? Sí, por favor. Bueno, yo creo que esta ley desde ya es un avance por una ley de la democracia, y la que nos rige es una ley de la dictadura, por un lado. Y por otro lado, creo que independientemente de la baja de la edad, que creo que es un problema bastante menor, es importante reconocer el problema porque la norma diseña un esquema de contención en donde los operadores de la administración pública tienen que actuar necesariamente, independientemente de la gestión del conflicto por parte del Ministerio Público y de la justicia. Creo que hay muchos aspectos que hacen a la reeducación, la readaptación de los menores de edad. Por eso, niños, niñas y adolescentes, en realidad, el conflicto con la ley penal. Creo que la ley de responsabilidad juvenil, independientemente de la baja de edad, no va a modificar las cosas. Sí es un paso importante en el reconocimiento del problema al establecer normativamente una red de la administración pública para operar en la problemática. Gracias. Diputado Pizón. Buenas tardes. Muchas gracias por este informe. Doctor Negro, muchas gracias por la asistencia de todos
todo el equipo del Ministerio Público Fiscal, los fiscales, ayudantes, todo el equipo. Quería preguntarle qué opina, si es necesaria y conveniente la aplicación de la justicia penal, de la justicia restaurativa, tanto en el ámbito juvenil como en el otro ámbito, ya que escuchamos hablar de la baja de imputabilidad. Y ¿qué opina usted de estos principios y de este tema? Sí, hubo una capacitación del Ministerio Público vinculada a esta temática. La palabra como herramienta para la gestión y el restablecimiento del diálogo. Creo que la justicia restaurativa tiende a devolver el conflicto a la víctima para que lo gestione de manera autónoma, y eso implica un reconocimiento de la dignidad humana y la posibilidad de que el Estado no tenga injerencia si es que la propia víctima puede entenderse con el agresor y puede restablecer un diálogo. Creo que también en los contextos de encierro es muy importante el restablecimiento del diálogo y la gestión a través de este nuevo paradigma para poder lograr la readaptación social y que el régimen de la progresividad tenga un sentido en el encierro institucional. Me parece que es un paso adelante y así está contemplada en la Ley de Responsabilidad Juvenil, que muchas veces la resolución alternativa de conflictos y el paradigma de justicia restaurativa hasta ahora no es utilizado. Y creo que podría resolver muchísimas problemáticas evitando el encierro de los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la víctima. Bien, ¿alguna otra pregunta? Diputada Morales. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta sobre el caso de la niña de 12 años a la que se le negó la interrupción legal del embarazo. ¿Cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante luego de la denuncia realizada, ¿no? La denuncia penal realizada? Nosotros presentamos una denuncia en el Ministerio en febrero de este año y queríamos saber cuáles son los pasos que se llevaron adelante. Ya son 3 meses desde que se realizó la denuncia, hablando de celeridad, ¿no?, de los casos y de eficacia que usted mencionaba en su informe, y que incluso es una denuncia y un caso que no solamente tuvo repercusión provincial, sino habrá visto que también tuvo repercusión nacional e internacional, ya que la Comisión Internacional de Derechos Humanos también se pronunció al respecto. Y otra pregunta más, además de las medidas que se llevó adelante desde el Ministerio por la denuncia penal que realizamos, ¿qué otras acciones usted realizó ante la violación de la confidencialidad y el entorpecimiento para garantizar la interrupción legal del embarazo, ya que usted es firmante del protocolo para los casos de embarazos de menores de 15 años junto al ministro de Salud Bouet y el gobernador Gerardo Morales? Bueno, en relación a la primera pregunta, yo soy fiscal general y vengo a brindar la información de la gestión del organismo. Sin embargo, le puedo informar también que la causa se encuentra en trámite. Yo no vengo a hablar de causas en particular. Usted tiene las puertas abiertas de la Fiscalía, esa investigación está a cargo del doctor Lozano. Hay medidas probatorias pendientes según lo que me informó el doctor Lozano, así que para mayores detalles tienen que hablar con él. No, ya nos juntamos con él para precisamente dar cuenta de cuáles eran los avances concretos. Me parecía que si usted ha mostrado un informe que podría dar cuenta de la celeridad de este caso, que no es menor, sabrá bien usted que en el día de hoy se volvieron a violar la confidencialidad de 3 menores a la que se estarían... Si me permite, le contesto la segunda pregunta, señora. Diputada. Me permite que le conteste. En primer lugar, le reitero, tendría que ir a hablar con el doctor Lozano para ver los avances de la causa. En segundo lugar, en efecto, el Ministerio Público de la Acusación firmó un protocolo, pero eso tiene que ver con la responsabilidad de los médicos en la obligación de realizar denuncias por su carácter de funcionario público. Eso es lo que se firmó y ese es el procedimiento con el que cooperó el Ministerio Público de la Acusación, porque precisamente todo este grupo de causa mayormente se realiza la interrupción legal del embarazo, que es competencia del Ministerio de Salud de la provincia,
Y en lo que tiene que ver con la actuación del Ministerio Público, muchos de esos delitos quedaban impunes porque los médicos son reticentes a realizar la denuncia a pesar de que son funcionarios públicos. Y se pudo desarrollar una aplicación de celular que garantiza la posibilidad de que el médico ingrese lo que se denomina anoticiamiento y a partir de ahí se inicia una investigación penal preparatoria. Eso es lo que tiene que ver con la actuación institucional del Ministerio Público. Le reitero que la causa concreta deberá compulsarla con el fiscal actuante y aportar elementos de prueba para el esclarecimiento del hecho. Sí, hay pruebas aportadas. O sea, Bien, en ese sentido, diputada, para ya hizo la saber, porque estamos hablando Diputado de una Rivas. postura que se a nivel internacional, entonces. Por favor, por favor. Que una niña obligada a parir siendo violada. Diputada, por favor, respetemos la visita del fiscal. Diputado Rivas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal general. Bueno, la pregunta en relación a lo que usted, comentaba en la gestión, si a su criterio, ¿cuáles serían los factores que, a su criterio, por supuesto, provocarían el retraso o aletargamiento, digamos, de los procesos penales? Creo que lo mencioné en el informe. Hay un problema cultural en los operadores del sistema penal que se llama escriturismo, y esto es lo que dilata eternamente la tramitación de causa. Yo creo que la oralidad como principio procesal para conformar un esquema de actuación con mayor celeridad es la forma y la vía de resolver el escriturismo. Las prácticas escriturarias, los ritualismos y la tramitación sin sentido hace que los abogados reiteren innecesariamente planteos que se podrían resolver en una sola audiencia de una sola vez. Ahí está la ventaja de la oralidad. Las postulaciones de las partes frente a un juez imparcial, en donde el juez le va a dar la razón a una parte o a otra parte y se va a avanzar en la gestión de la causa. Eso impide, y también la oralización de las instancias recursivas, impide que el abogado defensor reitere idénticos argumentos una y otra vez en distintas etapas del proceso. Porque hay que entender una cosa que es fundamental. La investigación penal preparatoria no es una instancia, es lo que el nombre indica. Prepara la causa para ser postulada ante el tribunal, que es la única instancia. La instancia es el juicio oral público. Esto es lo central del sistema acusatorio. Si se quiere, lo que ocurre en la investigación penal preparatoria es reunir indicios, porque son indicios, esta distinción es muy importante y se debe entender así para evitar la reiteración de planteos de la defensa que dilatan la tramitación de la causa. Lo que se investiga en la actividad de investigación es preparatoria para el juicio y se reúnen indicios y el contradictorio, el derecho de defensa, el debido proceso se lleva adelante en el juicio oral público ante el tribunal imparcial. Por eso es que las decisiones de mérito que lleva adelante el juez de control son interlocutorios que tienen que ver con el control del ejercicio de medidas coercitivas por parte o postulaciones de medidas coercitivas por parte de los fiscales. Por eso es que la investigación penal preparatoria, si se quiere, es una instancia administrativa con algunos rasgos de actuación judicial vinculados al ejercicio de la coerción personal, por ejemplo. Y lo realmente judicial es lo que pasa en el juicio oral público. Diputada Albornoz. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era, sobre todo usted en su informe habló del concurso que llevaron adelante para la designación de los ayudantes fiscales. Si nos puede contar un poquito la experiencia y el procedimiento que... Bueno, yo creo que es un paso adelante en transparentar las designaciones de funcionarios públicos. Se brindó una capacitación por parte de los mismos integrantes del Ministerio Público, porque el ayudante fiscal tiene un perfil muy particular que requiere la necesidad de
un profundo conocimiento de la dogmática penal y del proceso y del funcionamiento del sistema acusatorio, y simultáneamente tienen una actividad, si se quiere, muy operativa en cuanto al control de la policía y en los procedimientos que ejecuta la policía por orden de los jueces. Por lo tanto, fue una tarea compleja porque se planteaban por escrito casos y no había casos de la vida real, me refiero. Los casos no tenían una resolución única. Era la forma en que el ayudante fiscal abordaba el problema y le daba una solución que podían ser diferentes. Es decir, los conocimientos técnicos permiten abordar el caso y darle una solución, y no había una solución única para los casos. Fíjense que solo 8 personas de 90 pudieron pasar el examen escrito, lo que da cuenta de la rigurosidad del equipo de la Fiscalía General en la corrección de los exámenes. Y luego la otra impronta que tiene que ver con el carácter, con la personalidad, con la forma en que se posiciona el ayudante fiscal en la investigación penal preparatoria, donde tiene que ver cadáveres, tiene que lidiar con la policía, tiene que controlar que no haya excesos por parte de la fuerza policial y una serie de cuestiones que no todo el mundo puede afrontar. Y quedaron 5 personas que creo que dan un perfil bastante aproximado a lo que se pretende de un ayudante fiscal. Es decir, fue una experiencia altamente positiva, y creo que la autolimitación de la Fiscalía General para proponer la designación de funcionarios y empleados es un camino que debería ser imitado, por ejemplo, por el Poder Judicial. Debería implementar los concursos para la designación de funcionarios y empleados, porque es una autolimitación que hace la forma republicana del gobierno y la democracia. Diputado Tequeña. Sí, bueno, muy buenas tardes, doctor, muy buenas tardes a todo su equipo. Corroborar una información con respecto a la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación. Cuando se anunció, también se anunció que la implementación arrancaría o se iniciaría en la provincia de Jujuy. ¿Eso es así? ¿Sería esa la noticia? Y si es así, ¿por qué razón la provincia sería la primera en instrumentar el Código de Procedimiento Penal de la Nación? Me parece que el inicio de la vigencia acá en la provincia de Jujuy de Salta tiene que ver con una problemática acuciante que es el narcotráfico. Es un problema serio que atraviesa toda la sociedad, y me parece que la mejor gestión es el modelo procesal acusatorio, que es el que está implementando el nuevo Código Procesal Penal Federal, y precisamente el proyecto en el que se trabajó en la comisión básicamente es muy parecido al Código Procesal Penal Federal. Por otra parte, creo que la razón que tiene que ver con eso es el hecho de la territorialidad en el funcionamiento del Ministerio Público de la acusación, y el hecho de que los ayudantes fiscales estén en las comisarías controlando a la policía. Creo que este es un rasgo fundamental para votar por la provincia de Jujuy. Creo que esto funciona. Los ayudantes fiscales, la descentralización del Ministerio Público, los ayudantes fiscales en el territorio, el control de la fuerza policial ha dado resultados muy positivos en un corto lapso. En un año, reitero, se pudo seleccionar los conflictos verdaderamente importantes, reducir la cantidad de causas que ingresa al sistema penal, que merecen la atención del sistema penal, y se va avanzando en eso. Creo que, haciendo un análisis de la cantidad de causas que realmente se gestionan, alrededor de 9.000 causas son las que se debe ocupar el Ministerio Público de la acusación por año. Eso puede crecer un poco más, puede disminuir, pero no puede ser más de eso. Y fíjense que hemos hablado de 40.000, bajamos a 25.000, y la idea es seguir con este esquema de trabajo para que el Ministerio Público se ocupe de lo realmente grave. La inserción territorial, reitero,
es una de las bases del modelo acusatorio y creo que se tuvo en cuenta para la implementación del Código Procesal Federal por parte del Ministerio de Justicia de la Nación. La diputada Nieva y bueno, creo que vamos a ir cerrando el informe. Diputada. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la presencia y el informe del año 2018. Y relacionado con este informe, creo que surge esta pregunta de si a usted considera necesario que se cubran cargos del organismo de investigación. Me imagino relacionado para un mejor servicio, prestar un mejor servicio del Ministerio Público de la Acusación. Creo que por lo que usted informó es necesario que se cubran, y bueno, si usted considera que son necesarios cubrir esos cargos. Sí, se está trabajando con el Ministro de Seguridad en un convenio en donde se transfiera el régimen disciplinario y la disponibilidad horaria del personal policial, porque la ley del Ministerio Público en el artículo 29 establece que hasta que se cubra y se cree el organismo de investigación específico dentro del Ministerio Público de la Acusación, las fuerzas policiales cumplen la función de organismo de investigación. Creo que esta es una forma de trabajar de mejor manera, siendo que muchas veces la función de prevención de la seguridad pública a la que debe dedicarse la policía opta a que esos recursos que investigan, recursos humanos me refiero, investigan ilícitos como auxiliares de los fiscales, se vean interrumpidos en esa labor. Muchas veces son mandados a recargos u operativos y eso trastorna el funcionamiento del Ministerio Público. De ahí la necesidad de la transferencia del régimen disciplinario y la disponibilidad horaria de estos recursos. Creo que hay que hacer una ley del organismo de investigación concretamente en el que se contemple específicamente la profesionalización de las fuerzas de seguridad en lo que hace a la investigación de ilícitos, cosa que no ha sido contemplado aún. Bien, dando cumplimiento a lo que establece la ley 5.895 en cuanto a brindar el informe en esta Cámara, le damos las gracias al fiscal general y a su equipo por haber concluido la legislatura a brindar el informe respectivo. Así que muchísimas gracias también a la presencia del diputado y al público en general. Muchas gracias.